Buenas tardes, hola. Estamos aquí en Viviendo en Libertad desde Mundo Holístico y Planeta 2013. Y bueno, pues aquí retomando después de unas pequeñas vacaciones. Bueno, más que vacaciones fue como una interrupción para unos trabajos personales, trabajos de la escuela y bueno, y cosas que bueno, tuvimos que ajustar. Y bueno, pues aquí estamos de nuevo, estamos empezando otra vez. Y bueno, estamos retomando lo que es todo lo que pues es viviendo en libertad, ¿no? Aquí de alguna manera lo que pues de lo que se trata sobre todo es de pues sobre todo de hacer llevarlos a ustedes a que hagan un trabajo personal, a que hagan estén haciendo pues esta es una forma de ayuda de cada semana. Y bueno, estamos retomando de nuevo esto. Y pues bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que es la sombra. Y vamos a hablar lo que es el espejo. Les voy a hacer un pequeño ejercicio para que empecemos a manejar esto de lo que es el espejo. Y sobre todo lo que es cómo vamos a irlo practicando, cómo vamos a ir haciendo esto de alguna forma que nos estén ayudando. Vamos a empezar, ¿cómo se llama? De alguna manera, bueno, empecemos, vamos a ir ajustando las cosas porque creo que andamos aquí en el proceso de ajustar cámaras de todo lo que estamos haciendo. Bueno, vamos a empezar ahorita lo que es, vamos a retomar, les voy a contar una pequeña historia para que más o menos vayan dándose cuenta de cómo vamos a empezar a hacer lo que son los trabajos en lo que se refiere a lo que es el espejo, lo que es la sombra. Una de estas situaciones importantes pues es darnos cuenta que bueno, vamos a empezar con el espejo, como una historia que empecé a escuchar el otro día, me di cuenta que pues esta historia me podía apoyar un poquito en todo lo que hemos estado hablando. Una de ellas es, bueno, se supone que está en la selva, está un león y se encuentra una pequeña charca, un pequeño río y se asoma y ahí a la hora de asomarse el león pues ves reflejada su cara. Al ver su cara empieza a darse cuenta que hay otro ahí, pero en el momento que él empieza a hacer gestos, entonces empieza a darse cuenta que el otro le hace gestos y empieza a sacar la lengua y el otro le saca la lengua y así cada una de esas situaciones, cada movimiento que hace y empieza a hacer como un gesto de enojo y entonces empieza a rugir ese león y empieza a rugir de tal forma que se da cuenta que el otro también le ruge y empieza a ver y empieza a hacer sonidos, caras, hasta que llega el momento en que se exaspera, se enoja y con su pata empieza ese león empieza a romper y pues se desaparece la imagen, se distorsiona su imagen de tal forma que ya ese león no se deja de ver a sí mismo, ¿no? Que realmente creo que si nos damos cuenta realmente eso es lo que nos pasa en nuestra vida real, en nuestra vida cotidiana. Empezamos a interactuar con la gente, empezamos a hacer cosas que no nos gustan, cosas que sí nos gustan y empezamos a decir, bueno, es que no es mi culpa, es esto, pero en realidad, ¿qué es lo que pasa en el espejo? Efectivamente lo que pasa en el espejo es que todo lo que yo estoy viendo allá es lo que estoy proyectando desde mis pensamientos. Todo lo que estoy yo viendo allá, toda esa proyección de esas personas que nos caen mal o esa persona que nos molesta o que tenemos problemas o no sé, una relación de pareja donde yo estoy viendo desde allá
qué es lo que no me gusta. Pues es como si estuviera yo haciendo gestos y estoy viendo en el reflejo, pero inconscientemente no me doy cuenta. Un ejercicio que vi, aparte de ver esto como el espejo de León, un ejercicio que hice que me gustó mucho y que vi, pues fue esto como, bueno, ahora piensa en esa persona, en esas personas o esa persona, pon una persona en general, piensa en esa persona que tienes problemas, la que tienes a tu alrededor, cerca, o con la cual tienes muchos conflictos, o la vida, lo que sea. Entonces vas a poner en una columna esa persona y vas a poner qué es lo que tú ves que no te gusta de esa persona. Entonces esa persona lo único que va a hacer es, ¿cómo se llama? Vas a poner ahí, bueno, pues es que esa persona es una persona envidiosa, esa persona es una persona egoísta, esa persona es una persona mentirosa. O sea, todo lo que tú creas que esa persona va a tener. Y a final de cuentas lo que vas a hacer es sobre todo eso, poner esa lista, y entonces tú vas a poner otra columna donde dirías, como dice Luis Hay, ahora voy a poner de eso, voy a poner el debería. ¿Cómo debería ser esa persona? Y tú pensando todo el tiempo en el espejo, en el león que está aquí, pensando todo ese tiempo, entonces vas a poner ahí cómo debería ser esa persona, cómo debería yo, o cómo yo querría que fuera esa persona. Entonces al hacer eso, pues empiezas a decir, bueno, me gustaría, de alguna forma me gustaría que esa persona no fuera envidiosa, que fuera alegre, que fuera entusiasta, que me reconociera, o sea, todo lo que tú crees que querrías que esa persona quisiera de ti, quisieras tú de ella, ¿no? Y luego pues viene lo más interesante, que es cuando yo ya empiezo a ver en el espejo ¿qué me recuerda a esa persona? ¿A quién me estoy? Cuando yo trabajo con esa persona, cuando yo estoy con esa persona que me hace exasperar, pueden suceder varias cosas. Una de ellas, algo bien simple, me está recordando a alguien, y en realidad ni siquiera estoy interactuando con esa persona, estoy interactuando con esa otra persona que me recordó algo o alguien y me detonó lo que se llama esta reacción de enojo. La otra puede ser que esa persona, en mi persona como mi espejo, estoy yo trabajando algo, o sea, por ejemplo, si esa persona yo digo que es mentirosa y yo no soy mentirosa, puede ser que lo que está pasando ahí es que yo me estoy mintiendo a mí misma, no a los demás, ni a los demás es una proyección, sino más bien me estoy mintiendo a mí misma. De alguna manera eso empieza a tomar un sentido de que no estoy, o sea, debo dejar de estar trabajando, como decíamos la otra vez, en la culpa o la victimización, o culpar a los demás de mi infelicidad o de lo que me está molestando. Es un reflejo de mis pensamientos o es algo. Entonces, bueno, voy a poner cada acción que me recuerda. Puede ser que yo me esté recordando y estoy viviendo algo que aprendí, porque, o a lo mejor, por ejemplo, si yo digo es que esa persona es una persona que lleva mucho tiempo vengándose y odiándome, pero ¿desde dónde yo estoy conectada? Puede ser que en el inconsciente, muy adentro de mí, en realidad yo estoy conectada con esa emoción, o en algún momento estuve conectada con esa emoción. Entonces reconocerlo también, o en algún momento yo también he sentido envidia con otras personas, también he odiado a otras personas, también he hecho cosas que me han mostrado esta parte de aquí, con la que estoy viendo con la otra persona. También es muy importante de alguna forma estar viendo las cosas que me recuerda, no porque esté echando culpas, porque también eso de estar echando culpas, culpando a los demás, culpando a mis papás y eso, pues de alguna manera
eso lo único que hace es quedarte ahí atorado, o sea, no vas a seguir con eso. De alguna manera creo que lo más importante es darte cuenta desde dónde está pues ese conflicto que estás viviendo, ¿no? De alguna manera. Ahora, otra situación, de alguna manera, creo que lo que tenemos que trabajar para trabajar la sombra es, por ejemplo, lo que decíamos de trabajar esta parte de la sombra de Jung, y para trabajar el espejo, ¿no? Dice Jung: las crisis son magníficas oportunidades para familiarizarnos con la sombra. Es Carl Gustav Jung. La sombra, según Carl Gustav Jung y Enrique Corbera, el doctor Enrique Corbera, es cuando nos sentimos atacados, cuando nos molesta algo de alguien, estamos viendo la proyección de nuestra propia sombra. O sea, realmente yo no puedo reconocer en el otro, decir es un envidioso cuando no conozco eso mismo. Es como decir, si yo estoy comiendo un platillo y puedo decir, es que sabe a pimienta, sabe a chile, tiene esto, tiene este componente, cúrcuma o jengibre o cualquier cosa de esas, no puedo decirlo si no ya lo probé, ya lo degusté. Es exactamente lo mismo con emociones o sentimientos. Sí, dice que aquí que si la sombra si es inconsciente, quiere decir que estamos sometidos a ella. Si mi sombra es inconsciente y no me doy cuenta y actúo en automático, quiere decir entonces que estamos sometidos a ella. O sea, quiere decir que estamos actuando en el automático y sin siquiera poder definirlo, sin siquiera poder, estamos actuando por ejemplo, en una situación de una depresión todo el tiempo, en una situación donde yo estoy triste todo el tiempo, pues estoy actuando en automático si no me hago consciente, que es lo que decíamos que hay que hacernos conscientes. Jung define el arquetipo sombra como el aspecto inconsciente de la personalidad caracterizado por rasgos y actitudes que el yo consciente no reconoce como propios. Lo empieza a proyectar allá afuera, es que es insoportable. Bueno, ahora para ti, ¿desde dónde has escuchado esa parte que te dice que es insoportable, que no soportas de ti? El inconsciente lucha por mostrarse, pero es reprimido continuamente por el ego. Ese sí es muy importante, porque cuando luego me ha tocado en terapias decir, pues es que hazte consciente de esta situación, o sea, ¿dónde lo has visto? ¿Dónde lo has hecho? Es cuando empiezan a defenderse. Y parece en serio, y uno también lo ha hecho, cuando uno le dicen cosas que no, que tu ego siente que lo estás atacando. Tu ego es el primero que siente que es tu enemigo. Y que el que está ahí enfrente tratando de hacerte consciente, y tú que estás acá tratando de hacer consciente a la persona, pues tú le dices, oye, es que pasa esta situación, y resulta que a final de cuentas terminas diciendo, no es cierto. Y te empiezas a defender y dar una de argumentos que cuando te das cuenta, ya hiciste 1000 cosas, ya dijiste 1000 cosas, y lo único que estabas haciendo es, pues eso, de tratar de decir que hazte consciente, o sea, hazte consciente de tal cosa, y la otra persona empieza, no, y empieza a defenderse. Ahí es cuando el ego entra, muchas de esas cosas es cuando el ego entra. Entonces es cuando ya llega un momento en el cual esa sombra, tú te das cuenta y dices, caray, sí es cierto, creo que sí, de alguna manera, en algún momento sí la envidié, o lo envidié, en algún momento sí lo llegué a odiar, o sí me llegó a molestar, o a lo mejor en la cuestión de que si yo lo veo y digo, no, pues es que me estoy mintiendo a mí misma, a lo mejor soy yo la que se está mintiendo a mí misma, y seguramente es eso, y lo que estoy haciendo es viéndolo desde allá afuera, ¿no?
Bueno, hay ya varias personas que están: Gabriel Montaño, Alberto Hernández, Jaime Portela, Fernando Hernández, John Ignacio, Oscar Jiménez, Miguel Armand, David Cervantes, Mercedes Jerez, Gabriel Meléndez, Romero Rosas, Luis Gustavo, Guillermo Sánchez, Michelle Carballido y Matthew Gómez. Bueno, saludos a todos, y si alguno se nos olvida, pues ya ¿cómo se llama? Ya lo seguiremos diciendo. Entonces, bueno, eso es ese es un trabajo muy importante que tenemos que hacer día con día. Decía alguien que no podemos estar estacionados en eso. Sí, a final de cuentas es que de alguna manera creo que es el estar viviendo todo el tiempo desde un proceso, desde culpabilización, victimización o culparme, no nos deja nada. También, por ejemplo, cuando soy una persona demasiado crítica o demasiado, todo el tiempo estoy criticando, todo el tiempo estoy como tratando de que la otra persona no sea mejor o sea peor, o sea, sino todo el tiempo estoy diciendo, es que esto no, es que esto no, es que esto no. También desde donde yo trabajé esa parte, ¿no? Desde donde mi persona me recuerda que me han estado rechazando todo el tiempo, que me han estado criticando, que me han estado, o sea, realmente desde ahí. Dice aquí que la sombra está formada por energía psíquica reprimida que se proyecta en el exterior. Hay muchas formas de alimentar la sombra. Enrique Corbera nos lo explica en donde dice que lo más usual es la que conocemos como luchar para ser bueno. Por eso Jung decía: prefiero ser un individuo completo que una persona buena. ¿Esto qué significa? Bueno, que muchas veces para ser aceptados estamos tapando esa sombra. O sea, realmente en el fondo puedo ser una persona muy manipuladora, controladora, envidiosa y todo lo negativo, pero para taparlo lo tapo con una parte tan bonita, con una cara tan bonita de que, ay no, yo no controlo, ay no, yo no critico, ay yo no, o sea, yo no, y en realidad sí lo estamos haciendo, y el cuerpo es uno de los detonantes de esto, es el cuerpo. Por ejemplo, si yo, todo el tiempo estoy viviendo con miedo y quiero ocultarlo, que soy muy, muy valiente, entonces voy a ponerme así a gritar, a decir cosas para demostrar que yo en realidad soy una persona muy fuerte, pero en realidad adentro de mí hay un gran miedo a ser que me dejen, hay un gran miedo a ser abandonada, dejada, hay un gran miedo, y eso, entonces, ¿qué empieza eso? Empieza a generar adrenalina, y esa adrenalina empieza a generar que haya un montón de cosas en mi cuerpo. Es el primero que va a hacer. La otra, pues bueno, siempre me voy a buscar personas, todo lo contrario a mí. De alguna manera, bueno, la semana pasada estuvimos hablando, las antepasadas estuvimos hablando de qué eran los valores, que son cualidades y creencias que están anexadas a las características de cada persona y le ayudan a comportarse de una manera determinada. Los valores permiten elegir entre una situación y otra, entre una acción y otra, así como tomar decisiones que vayan en pro del individuo. Corresponden a las acciones o comportamientos correctos e incorrectos. Nos permite diferenciar entre el bien y el mal, lo injusto y lo justo. Los valores involucran sentimientos y emociones. Los valores están ligados a las actitudes y conductas. ¿Por qué estamos hablando de esto? Bueno, porque vamos a retomar un valor donde dice que vamos a hablar precisamente de todo esto, de la sombra y el espejo. ¿Para qué lo estamos haciendo? Pues para vivir lo que es vivir esa parte de libertad, pero vamos a entender lo que es realmente un poco, solo
haremos una introducción de qué es la libertad, ¿no? También hablamos sobre las virtudes, que se trata de una disposición de la persona para realizar sus acciones de acuerdo a la ley moral. Las virtudes se ven como la plenitud o la excelencia que puede alcanzar una realidad y un modo de vida especial del hombre. Todo se trata de que nosotros seamos los que cambiemos, que nosotros quitemos esa parte de nuestra sombra, nos demos cuenta que hay ahí fuera, dejemos de verlo desde un aspecto donde yo culpabilizo al mundo, culpabilizo a todos de lo que yo estoy viviendo y tomo las riendas de mi vida. Quiero vivir en libertad, y también vivir en libertad tiene que ver con toda esta parte donde me voy a conocer a mí misma, de mandatos, de toda esta, de alguna forma, todo lo que es, de alguna forma de esto, de todo lo que no me está gustando, lo que no me está haciendo feliz, pero no viéndolo desde allá, sino viéndolo desde mí. Y viendo desde el reflejo de lo que estoy viviendo, ¿no? Bueno, de los valores, pues lo estuvimos hablando, es la honradez, la bondad, la solidaridad, la otra vez lo estuvimos viendo, y uno de ellos es la libertad, que es uno de los tesoros que no podemos perder los seres humanos. Poder decidir por nosotros mismos y tener la posibilidad de optar en todos los aspectos de nuestra vida. El decidir por nosotros mismos, ¿qué es lo que significa? En este sentido, no es darme cuenta de mi sombra, ver en el espejo y romper todas estas partes que me hacen actuar en automático. Es una reacción, lo que ya habíamos dicho muchas veces, bajo las creencias, bajo las lealtades al clan, bajo los mandatos establecidos, todo eso para conformar mi propia personalidad. ¿Y eso qué significa? Bueno, significa que voy a actuar de una forma que la libertad es poder decidir por mí misma, fuera de estos mandatos, acciones, lealtades, todas estas cosas donde me hacen actuar en automático, tomando como referencia también mi espejo. En ese sentido, lo que les decía de la lista que tenían que hacer, de ese debería, ahora voy a darme cuenta de dónde vienen muchas cosas de las que aprendí, porque a lo mejor por mis lealtades o por lo que aprendí los mandatos o por lo que viví, aprendí a actuar de cierta forma, pero la única forma que lo que voy a hacer es cambiarle, la única forma que voy a hacer para cambiar es simplemente tomar las riendas y darme cuenta qué es lo que no me gusta. Y darme cuenta que además una de otras cosas es que la felicidad no está allá afuera, no está lo que está allá afuera, sino lo que yo vaya creando. Dice aquí, voy a cortar un poquito, hay saludos, dice Sandra. Hola Sandra, ¿cómo estás? Dice saludos y muchas bendiciones para ti, qué emoción que ya estás al aire. Sí, ¿verdad? James Queens, hola Janet, hola, ¿cómo estás? Manda saludos también. Modesto Márquez, José Arturo, Cárdenas, Dania, también, hola Dania. Bueno, pues ya vamos retomando las cosas, ¿no? Vamos retomando los momentos. Entonces, bueno, desde ahí yo empiezo a hacer un trabajo personal, trabajo realmente esta parte de, pues, vivir prácticamente la libertad, ¿no? O sea, es como volvemos a reiterar, es decidir por nosotros, poder decidir por nosotros mismos, en el sentido sin mandatos y ser nuestra propia personalidad. De ahí entonces, bueno, vamos a dar una pequeña definición de lo que son la
libertad y es la facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. La libertad es un derecho humano básico y es un estado o condición de la persona que es libre, que no está en la cárcel ni sometida a la voluntad de otro, ni está constreñida por una obligación, deber o disciplina. Eso también tiene que ver mucho en que no solo es porque estemos, puede ser que sea la cárcel de mis emociones, puede ser que sea la cárcel de mi vida y no hago nada o espero que los demás actúen por mí. Algunas cosas que debemos aprender es a actuar a nosotros ya con nuestros propios mandatos, con nuestra propia personalidad, liberarnos de todo esto. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues tomando conciencia, sobre todo dándonos cuenta que a veces traemos tantas cosas encima que empezamos a actuar de una forma que no nos damos cuenta. A lo mejor empezamos a oír los primeros avisos, ¿no? O como yo decía en una plática, o sea, esas creencias que traemos las podemos ir modificando siempre y cuando pues lo que estamos viviendo no nos gusta. Si yo estoy en un mundo donde he perdido los valores, he perdido todas estas situaciones de valores, principios, moral, pues efectivamente voy a empezar a tener resultados negativos. A nivel sociedad voy a empezar, si yo empiezo a romper todo esto, a nivel sociedad voy a empezar, si es negativo toda esta situación, pues voy a empezar a ver que, pues no sé, podemos ver si, por ejemplo, cuando manejo un coche, si yo veo que tengo un hábito de estarme pasando semáforos o estar rompiendo la ley o estar tratando de evitar las cosas, ese es un pequeño ejemplo donde yo voy a empezar a buscar culpables para empezar, ¿no? Decir que deberían quitar las fotomultas, ¿no? Porque yo voy a pasar. Y de ahí empiezo a generar, buscando más allá culpables, cuando te puedes a preguntar y te preguntas, bueno, ¿y por qué no le bajas la velocidad? ¿Por qué no respetas lo que dicen los señalamientos? Y así, si nos vamos a toda nuestra vida, pues entonces empezamos a hacer. Si yo estoy oyendo que la otra persona me está diciendo y me está preguntando y me está diciendo, oye, yo ya no te has dado cuenta que ya llevas no sé cuántos fracasos, o sea, yo no te das cuenta que ya llevas, y no fracasos, sino que estás así con las personas que no estás de acuerdo, entonces, y que además te das cuenta que es el mismo patrón, pues entonces empieza a pensar, y entonces debes de empezar a pensar y decir qué estoy haciendo yo, no que es todo el tiempo esperando que el mundo cambie, y el mundo no va a cambiar, eres tú quien debe cambiar. De alguna manera creo que esto me ayuda a que yo empiece a ver qué es la libertad. Es la libertad, de alguna forma, es actuar por ti mismo, porque no es lo mismo que tú digas, vamos a poner un ejemplo, vienes de una familia donde es a lo mejor violenta y tú crees que vives en esa normalidad de violencia, acá, de esa normalidad de violencia, y entonces de alguna forma, ¿qué es lo que tú empiezas a creer? Que todos son violentos, o te vas a buscar gente con cierta violencia para que te violente a ti, haya esa violencia entre esas personas. Cuando tú empiezas a modificar y a darte cuenta que lo primero que tienes que hacer es respetarte, amarte, respetarte, entonces dejas de engancharte o estar en la misma frecuencia o energía que una persona que te está violentando. Pero si tú eres generador de esa violencia, debes darte cuenta primero para qué estás viviendo eso. Si tú lo estás generando, ¿desde dónde lo aprendiste? ¿Desde dónde lo viviste? ¿Desde dónde estás
conectado con eso y estás creyendo que es normal, si además te estás viendo esa sombra en ti, donde está creyendo esa parte de ti que es violenta, esa violencia viene desde una desvalorización, desde donde estás desvalorizado, desde donde estás desde adentro, con esta parte donde te estás lastimando a ti mismo, donde estás viendo y pidiendo atención, pero de una forma que no sea como la adecuada. Estás proyectando violencia, y la violencia puede ser pasiva, ahora sí, o la violencia puede ser pasiva, o la violencia puede ser activa. La violencia pasiva es aquella donde tú estás haciendo cosas que el otro no le gusta, y entonces ahí está tu sombra, ahí está donde tú estás enojado, donde tú estás actuando desde el enojo, donde tú estás actuando desde la desvalorización, desde no saber comunicar las cosas, desde donde tú a lo mejor estás esperando y estás siendo violento porque estás tratando de manipular, controlar o hacer algo. Y ahí es donde es de reconocerte tú, darte cuenta desde donde tú eres quien empieza a querer vivir libre. Y vivir libre significa eso, vivir en libertad de decidir, ok, yo lo aprendí, lo viví, o esta persona me recuerda algo y me estoy defendiendo, y en realidad pues lo que voy a hacer pues es simplemente hacerlo a un lado, darme cuenta, hacerme consciente y darme cuenta que no es una normalidad. Voy a dar unas pequeñas frases de autores sobre lo que significa la libertad, ¿no? El hombre está condenado a ser libre, dice Jean-Paul Sartre. El hombre nació libre, pero está en todas partes con cadenas, dice Jean-Jacques Rousseau. Si no creemos en la libertad de expresión de las personas que despreciamos, no creemos en ella en absoluto, dice Chomsky. Cualquiera que negocia la libertad por la seguridad no merece ni libertad ni seguridad, Benjamin Franklin. Esa me gustó mucho porque sí es cierto, cualquiera que negocia la libertad por la seguridad, o sea, ¿cuántas veces no hemos hecho eso? Yo negocio mi libertad por tener una seguridad. Y eso, ¿cuántas veces no lo hemos hecho? ¿Cuántas veces no lo has hecho y cuántas veces no lo has vivido? Donde estás dispuesto a vivir sin libertad, estás dispuesto a un sometimiento, estás dispuesto a hacer cosas, quedarte en tu casa con tu marido, con tu pareja, con tu familia, con tus hijos, y perderla hasta cierto grado, hacer actos que no son dignos para tu persona, de dignidad, y por tener una seguridad. Y dice Benjamin Franklin, cualquiera que negocia la libertad por la seguridad no merece ni libertad ni seguridad. ¿Y cuántas veces no lo hemos hecho nosotros, con nosotros mismos? No me gusta esto, no me gusta aquello, no, pero bueno, no importa, me voy a aguantar, no le voy a decir nada. Hace mucho tiempo oía en la familia que decían, es que cállate, aprende a tal persona porque esa persona sí sabe vivir, ¿no? Y no es cierto, o sea, perder tu propia libertad para tener una seguridad, pues tampoco te puedes ir al extremo de irte al libertinaje. Por eso hablaba de valores y virtudes, por eso hablaba de la sombra y por eso hablo de la libertad, porque es la libertad que tenemos que estar viendo en nosotros mismos. Dice, la libertad nunca es dada voluntariamente por el opresor, debe ser demandada por el oprimido. Martin Luther King. Nadie te puede dar libertad, nadie te puede dar igualdad o justicia ni nada si eres un hombre, la tomas.
Nadie te puede dar esa libertad de vivir, o sea, nadie te puede decir, oye, ¿sabes qué? Ya no estés sometida, ya no estés sometido, ya no te estés aguantando, ya no te estés, ya habla, ya todo, no lo vas a volver, simplemente lo tienes que hacer. La única manera de lidiar con un mundo sin libertad es llegar a ser tan absolutamente libre que tú mismo, tu misma existencia es un acto de rebelión. Advertamos. Eso que quiere, que es bien claro, o sea, es llegar a ser tan, o sea, no puedes pedir una libertad cuando ni siquiera sabes cómo vivir esa libertad. Entonces debe ser un acto desde ti, desde adentro. No hay camino sencillo hacia la libertad en ninguna parte y muchos de nosotros tendremos que pasar a través del valle de la muerte una y otra vez antes de alcanzar la cima de la montaña de nuestros deseos. Nelson Mandela. Eso sí es cierto, cada momento que tú empieces a querer vivir en libertad fuera de estos mandatos, lealtades, pues cada momento vas a sentir esa parte donde que vas a pasar a través del valle de la muerte. Y sí es cierto, porque hay una parte de ti que va a estar muriendo, hay una parte donde tú te vas a ir analizando y vas a tener que ir terminando, reconociendo, y como yo les decía, al momento que se rompe una creencia, el cerebro es como si se reseteara. No hay camino sencillo, sí, no hay un camino sencillo porque es estar haciendo un trabajo continuo de ti misma, de ti mismo y de ti misma, de alguna forma de estar conociéndote a ti mismo, viendo tu sombra, no yendo, no, o sea, tampoco es decir, bueno, sí, soy envidioso y ahora ya me quedo aquí, ahora ya me voy a ocultar, me voy a esconder, me voy a dar un tiro. No, es simplemente darte cuenta que de alguna forma vas a empezar a reconocerlo. Aquí tenemos saludos para Verónica Martínez, dice hola desde Morelos, Fabián Gómez, Leticia Romero, Marta Sánchez, Jorge Carlos, Manuel Corona y Damián Severian. Bueno, de alguna forma creo que hemos estado eso es lo que de alguna manera tenemos que empezar. Por eso es este programa, por eso le puse Viviendo en Libertad, porque precisamente es darnos cuenta que existe otra forma de vivir. También otras frases que encontré fue: la libertad es el derecho de decirle a la gente lo que no quiere oír. George Orwell. Es difícil liberar a los necios de las cadenas que veneran. Voltaire. A veces nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos y decimos, es que mi vida no me gusta, es que esto, es que lo otro, es que... Y seguimos y seguimos y seguimos. O estamos en un trabajo que no nos gusta, pero ahí seguimos y seguimos. O estamos en una relación que no te gusta, te estás quejando y dices, bueno, y ahí sigues, ¿no? O buscando pretextos para no cambiar, para seguir en esa zona de confort, que en realidad no es zona de confort. Dice otra, la responsabilidad es el precio de la libertad, también es hacerte responsable. Cuando tú te haces responsable de esa parte de ti misma, cuando tú te haces responsable de decir, pues caray, creo que este momento no soy feliz, entonces me responsabilizo, ¿qué debo hacer yo para cambiar? La libertad significa que no tienes obstruido vivir tu vida como tú eliges. Algo menor es una forma de esclavitud. Wayne Dyer. Ser libre no es solo deshacerse de las cadenas de uno, sino vivir de una forma que respete y mejore la libertad de los demás. Nelson Mandela. Voy a repetirla porque esa frase a mí también me causó. Ser libre no es solo deshacerse de las cadenas de uno, sino vivir de una forma que respete y mejore la libertad de los demás.
pues ser libre no nada más es quitarme las cadenas, porque a lo mejor me puedo quitar las cadenas, salir de donde estoy, del estado de donde estaba, que estaba viviendo encarcelado, ya sea un trabajo, una relación o mi forma de estar sola, no sé, de mil formas, y en realidad vuelvo a llevar eso mismo a otra situación si no me hago responsable. Y además, en el caso de vivir de una forma que respete y mejore la libertad de los demás, puedo ser una persona violenta y en este momento decido salirme y acabar con eso, pero me voy a otro lado y sigo con lo mismo, porque sigo sin respetar a las otras personas, sigo sin respetarme. Yo el otro día les decía que para exigir respeto hay que empezar a respetarse a uno mismo y empiezas a decides respetarte a ti mismo. Si no sabes respetarte, no vas a poder pedir respeto, no vas a respetar a los demás. Es lo mismo, si no sabes vivir en libertad, si no aprendes tú a ser libre, no vas a respetar la libertad del otro. Si tú dejas de hacer cosas, como dice ahí, por tener una seguridad, una relación, una pareja, lo que sea, mucho más vas a exigirle al otro que deje de vivir en libertad. La libertad empieza desde uno. De alguna manera creo que, bueno, Raúl Alfredo Peña Bejarano, ese es mi maestro de español de la secundaria. Saludos, profesor. Fernando Tobe, Samuel Armando. Bueno, desde este momento lo que trato de decirles es que hay una forma de vivir en libertad, hay una forma de cómo desprogramarse, de cómo, entonces, realmente lo que les pediría, aquí hay una pregunta y vamos a contestarla para antes de irnos, que ya nos quedan como 3 minutos. ¿Cómo ayudar a mi hija que está en una relación tóxica, es celosa, insegura y no quieres trabajar? Tiene una relación con un joven y se la pasa celando. Quiere controlarlo y ya he hablado con ella y aún así no cambia. Pues lo primero que tú tienes que hacer como su mamá es soltarla. Una. Y la otra, lo más importante, ella es la única que va a decidir cuándo cambiar. Nosotros la teoría que tenemos en la terapia para poder ayudar a los hijos cuando son pequeños, pues es empezar a cambiar uno. También puede funcionar que cuando tú empiezas a cambiar, empiezas a vivir esa parte de desprogramación y mandatos, porque todo eso que me estás contando tiene que ver mucho con lo que aprendió, lealtades, mandatos, o puede ser que ni sea en esta vida. Entonces cuando tú empiezas a cambiar, empieza a cambiar todo el entorno hacia afuera. La otra es que ella se haga responsable de su vida, que se dé cuenta y que esa es la única forma que tú de alguna forma la puedes ayudar ahorita. De alguna, pues sí, como ya no vive contigo, porque ya pues es precisamente eso, que tú, entonces ahora empieza a hacer un trabajo personal, tú empieza a trabajar esa parte de ti, de donde vienen todos estos mandatos que de alguna manera ella heredó, pueden ser que sean de parte de una relación de ti o de su papá, o ni siquiera a veces sean tuyos, sean que estén de otras lealtades, de hasta 7 generaciones pueden estar viendo cómo ese comportamiento de no hacerse responsable de su vida, de vivir de siendo tóxica, de dónde viene. Si no viene de ti y de una relación tuya o de su papá, puede venir de otra, de alguna lealtad, de algo hacia atrás. Entonces ahí esa es una forma de hacerlo. Otra, pues también tú puedes tomar terapia. También eso es para decirles que estamos dando terapias y estoy dando terapias. Pueden hacer sus citas vía inbox, ya sea en la página Viviendo en Libertad o aquí con Edith Reyes, y se pueden hacer, hay terapias que se pueden hacer por vía Skype o por Facebook, que es el Messenger de Facebook.
Si esa dinámica es de sus amigas, pero tienes que analizar y ver de alguna forma, si la quieres ayudar, tienes que empezar desde ti, para que ella empiece a tomar, o sea, es como me desprogramo yo, y entonces en automático muchos programas empiezan a romper hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados. Esa es la única forma que te puede hacer. La otra es que también, bueno, si ella va a llegar un momento en el que va a tocar fondo, y entonces es cuando va a buscar ayuda, porque no puedes ayudar a alguien que no te pida ayuda. Puedes ayudarte tú en ese sentido. Yo cambio yo en ese sentido. Yo me doy cuenta de la desprogramación que tengo que vivir, porque ahí está un espejo, lo estoy viendo, el espejo de mi hija, y ya de ahí pues entonces empiezo a trabajar para empezar lo que se dice a sanear el árbol, a sanear mis de esos y a sanear lo que es mis generaciones hacia adelante. Las terapias pueden pedirlas a través de, pueden ser por Skype, si están en otro lado, pueden ser por Facebook, o pueden ser por ¿cómo se llama? De alguna forma pueden ser también hacer una cita, y entonces ya les diré en dónde nos podemos ver para las terapias. Ok, entonces bueno, pues ya para despedirnos, bueno, pues empecemos viviendo, empecemos dándonos cuenta de ese espejo y esa proyección, que es lo que yo estoy emanando con mis pensamientos, que es lo que yo estoy, mi sombra, y en ese espejo hacerme consciente, porque no todo el tiempo, todo tiene un lado bueno y un lado negativo y un lado positivo, y todo eso está en nosotros, y está en nosotros encontrar esas virtudes, eso para vivir en libertad. Y si bueno, y si no, retomar y empezar a ver desde dónde yo empiezo a cambiar y generar otras cosas. Pues bueno, aquí estamos ya terminando, y cualquier cosa, pues ya saben, por vía inbox en el Facebook o en la página Viviendo en Libertad, para sacar sus terapias. Y bueno, ya pronto estaremos dando otra vez de nuevo los cursos los cursos talleres para desprogramación, y todo esto que hemos estado hablando. Y pues bueno, que tengan una linda tarde, que vivan un lindo momento, y que bueno, todavía de alguna forma pues cada día es un momento de cambiar, y cada día es un momento de vivir, y cada vez que despertamos tenemos la oportunidad de poder analizar qué queremos y qué no queremos de nuestra vida. Y pues que tengan bonito día desde Viviendo en Libertad, desde Mundo Holístico, y pues los amo, y saludos a todos, besos, bye.